Miércoles 2 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. Pasando por allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó, de suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Le dicen los discípulos: «¿Cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande?». Díceles Jesús: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió e iba dándolo a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 canastas llenas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy meditamos acerca de la segunda multiplicación de panes y de peces que el Señor hace en su ministerio público. Y vamos a reflexionar 3 mensajes puntuales de este Evangelio. Primero, el Señor te sana. Segundo, el Señor te alimenta. Tercero, el Señor te usa como instrumento. En el primer punto, vemos cómo el Señor encuentra una cantidad de personas enfermas. Él sube al monte, como lo hizo en el Sermón de la Montaña. Él se sienta como maestro que es, y empiezan las multitudes a traerle enfermos a nuestro Señor. Cojos, lisiados, ciegos, mudos, y qué detalle tan lindo, los ponen a sus pies. Es que a los pies de Jesús es donde se recibe la sanación. A los pies de Jesús es donde tú y yo recibimos nuestra sanación de la cojera, de la ceguera, de la incapacidad que tenemos para comunicarnos con los demás, de la parálisis que no nos deja avanzar en el bien. Es a los pies de Jesús donde se recibe esta sanación. Y dice que muchos otros también estaban allí y que el Señor los sanó a todos. ¿Qué hicieron ellos una vez fueron sanados? Glorificar a Dios. Esto contrasta con tantos tristes casos de personas que han pedido al Señor sanación física, y el Señor ha obrado portentosamente y ha sanado físicamente a estas personas, y luego la vida de estas personas sanadas no glorifica a Dios. Querido hermano, querida hermana, si Dios te sana es para que le des gloria. Si Dios te sana, no es solamente para sanar un cuerpo, es para sanar un alma. Porque la sanación física no es sino una excusa de la sanación interior y espiritual. Porque ponte a pensar, si recibimos la sanación física en nuestro cuerpo, finalmente nuestro cuerpo más tarde también enfermará, más tarde morirá. Pero en cambio, esa sanación física tiene que ser simplemente la apertura del alma para una sanación más profunda, la sanación de un alma que podrá vivir eternamente en la presencia de Dios. Entonces, el Señor sana físicamente. Hay milagros de sanación física todavía hoy, te puedo dar fe de esto. Pero el Señor sana espiritualmente y sana de una enfermedad mucho más profunda que el ser cojo, lisiado, mudo, ciego, es la enfermedad del pecado. La enfermedad del pecado es una enfermedad que daña más al hombre, y el Señor hoy nos invita a ser sanados de esta enfermedad, que nos pongamos a los pies del Señor, que vamos al Santísimo Sacramento y nos postremos allí
como María se postraba a los pies de Jesús a escucharlo mientras su hermana Marta estaba atareada en tantos oficios. Tú y yo nos quedamos con lo más importante. Dejemos tantos oficios a veces vanos, dejemos tantas distracciones de redes sociales, dejemos tantas cosas que muchas veces nos roban tiempo y vamos a los pies de Jesús Eucaristía y allí recibiremos la sanación del alma, pero también, si es su voluntad, la sanación física. Y una vez la recibamos, publiquemos esto que Dios ha hecho, demos gloria a Dios, es decir, contemos a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Segundo, el Señor te alimenta. Qué bonito este bello relato histórico de la multiplicación de los panes. Y digo que es histórico porque desafortunadamente algunas corrientes de estudios bíblicos son empecinados en negar la historicidad de los milagros de Jesús. Este pasaje de la multiplicación de los panes se relata en los 4 evangelios. De tal manera impactó a la primera comunidad cristiana este maravilloso milagro que se relata en los 4 evangelios, la primera multiplicación de los panes, pero también se relata una segunda multiplicación de los panes, como para confirmar que el Señor tiene poder sobre la realidad creada. Es capaz Dios de crear de la nada. Dios es capaz de crear de la nada, como al principio no había nada y Dios creó de la nada todo. Así, unos pocos panes, Dios es capaz de crear estos pocos panes para que sean multitudes y alimenten a los más necesitados. El Señor entonces viene hoy a decirte que te alimenta porque siente compasión de ti. A mí me encanta esa expresión que le dice el Señor a los discípulos: sintió compasión de la gente. Óyeme, tu problema, tu dificultad, tu hambre física, pero tu hambre de amor, tu hambre de perdón, tu hambre de felicidad, no le es indiferente a Dios. Él siente compasión de ti y de mí. Y entonces, cuando el Señor nos ve en esta necesidad, nos alimenta, y nos alimenta con su divina providencia. Recuerden ese bello pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, en el verso 31, cuando dice: no andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vestirnos, que por todas las cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre del cielo, que tenéis necesidad de todo esto. Tú busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio afán. Óyeme, es un llamado del Señor a la confianza en la providencia. Circunstancias difíciles está viviendo el mundo y nos preguntamos: ¿tendré que comer mañana? ¿Tendré trabajo mañana? Oye, tienes un papá que se ocupa de ti. La providencia no te va a faltar. La providencia no te va a faltar. Créelo, la providencia no te va a faltar. Eso sí, tienes que estar con Él para ser alimentado. Estas personas andaban con Jesús. Estas personas llevaban 3 días con Jesús. A estas personas les importaba más Jesús que su propio estómago. Ellos no le pidieron comida a Jesús. Ellos pedían estar simplemente con aquel que hablaba como nadie había hablado, cuya mirada traspasaba como la de ningún hombre había traspasado, cuya sabiduría desbordaba cualquier imaginación humana. Y cuando el Señor les ve allí, entonces siente compasión de ellos y el Señor les alimenta. La providencia no te faltará. Eso sí, mantente cerca de Jesús. Tercero, el Señor te usa como instrumento. Porque el Señor hubiera podido simplemente crear los panes de la nada, pero los panes los multiplicó teniendo unos panes, 7 panes y algunos peces en esta segunda multiplicación. En la primera fue 5 panes y 2 peces, pero siempre el Señor toma lo poco que tenemos y lo multiplica. Entonces el Señor te utiliza como instrumento, pero te pide que aquello que tienes tú, aquellas cosas que Él te ha regalado, aquello que el Señor te ha dado, lo pongas al servicio del Señor.
Obviamente nuestros dones, nuestros talentos, nuestros pocos panes y peces no logran hacer nada, pero en manos del Señor lograrán saciar una multitud. Qué detalle tan lindo tiene el Evangelio, que no dice que el Señor le dio el pan a todos. No, no, no. Dice que el Señor multiplicó los panes y los peces y Él se los dio a los discípulos para que los discípulos los repartieran. ¿Por qué el Señor no los dio directamente a todas las personas? Porque el Señor quiere que nosotros cooperemos con la caridad. El Señor quiere hacer caridad a través de nosotros. Oye, tú eres las manos de Dios. Tú eres la boca de Dios, tú eres los pies de Dios en este sentido, ¿no? En cuanto a que a través de ti Dios ejercita la caridad, a través de ti Dios hace caridad. Y hay otro detalle bello del Evangelio, y es que el Evangelio dice que el Señor mandó a todos a que se acomodaran en el suelo. Piensa tú que toda esta multitud de personas se hubiesen acercado al Señor. Es que en medio del desorden muy pocos hubieran podido tener acceso a esta caridad. Algunos pocos se hubieran encargado de comerse todo y luego los últimos, los que no hubieran alcanzado, se hubieran quedado sin nada. No, la caridad debe ser ordenada. Y cuando la caridad es ordenada, sucede esto. Todos comen hasta saciarse. No solo comieron una migajita de pan, no, el Evangelio aclara que comieron hasta saciarse. Porque el Señor no sabe dar poco. El Señor no sabe dar poco. Déjate utilizar como instrumento en las manos del Señor para que muchos sean saciados. Recordemos entonces, primero, el Señor te sana. Segundo, el Señor te alimenta. Tercero, el Señor te usa como instrumento. Amado Señor, nos ponemos en tus manos para ser sanados por tu presencia eucarística, para ser alimentados con el pan vivo que baja del cielo, que es tu Eucaristía que sacia los anhelos profundos de nuestra alma, y para que una vez llenos seamos utilizados como instrumentos de tu gloria. Compromiso. Hoy daré de comer a una persona necesitada, para que este Evangelio se haga vida en medio de la necesidad que vive nuestra sociedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.